Bueno, gracias por estar online. Para mí es un verdadero placer poder conversar con mi querido Hansel Durán. Hansel es un joven pero sumamente talentoso abogado, quien es licenciado en Derecho. Tiene, señores, tiene de todo, como le digo yo a él. Juventud, pero sobre todo, escuchen esto, especialidad en propiedad intelectual, derecho de autor, propiedad industrial, que son las marcas, patentes. También tiene derecho de competencia, comercio electrónico, experto en derecho civil y derecho comercial. Eso es mucho para un niño, como digo yo, que te vi el otro día tan joven, señora, ya yo estoy una vieja. No, no, Wow, para Hans, nada, ¿verdad que literalmente es que empecé todo a muy temprana edad, automáticamente terminé el grado, fui a la universidad de una vez, no perdí ni un mes, automáticamente entré a la universidad y automáticamente también salí de la universidad, ya entré a la universidad, terminé la licenciatura, entré entonces a posgrado, fui a Madrid, hice mi maestría y de una vez al ejercicio, sin perder ningún tiempo. sobre todo hay que decir que viene de la mano de un experto y gran abogado dominicano que es su padre, que también tiene el bufete Durán y Durán, es decir, que ya cuando tenemos también, vamos a decir que clase en la casa, todavía tenemos que hacer las cosas mejores. Eso es cierto. Totalmente, totalmente. Incluso el camino se me hizo más fácil, pues gracias a él. Qué mejor guía que mi propio padre. Y sí, sí. Así, bueno, podemos recordar a su papá por algo muy famoso. ¿Ustedes se recuerdan el problema que tuvo el Cata con Shakira? Ese abogado, bueno, ese es el papá de Hansel, Sí. el que ganó ese casito, vamos a decirlo por así. Hansel, Sí, sí. si hablamos ahora del COVID, antes de empezar a hablar ya en materia de derecho de autor, ¿cómo se han hecho ustedes con este nuevo protocolo de conocer sus audiencias y del manejo con los clientes? Sí, el COVID obviamente no solamente a nosotros los abogados no ha cambiado las reglas del juego, sino a todos los sectores de la sociedad, pero ya en el caso nuestro de los abogados y en el mío particular, en el de nuestra oficina, bueno, pues en cierto punto sí beneficia, tiene su pro, tiene su contra, y uno de los pros es que, bueno, en cierto punto es a la vez más ágil cualquier tema de conocer la audiencia, incluso de reuniones con los propios clientes, con clientes que tengamos en España, en Estados Unidos, con clientes locales, perfectamente podemos conocer cualquier tipo de reunión con cada uno de ellos en cierto margen de tiempo, 10 con uno de España, otro 15 con uno de Estados Unidos y viceversa. O sea, es mucho más flexible y más rápido el contacto con los clientes. Obviamente siempre va a ser necesario ese contacto directo, en ejemplo, el de entrega de documentación y demás, pero cualquier situación que se pueda presentar, consulta y demás, pues es muy factible. Y en el ámbito de los tribunales, ya en el ámbito jurisdiccional, de conocer procesos legales ante los jueces, tiene su pro y su contra en ese mismo sentido. Bueno, es fácil conocer una audiencia tratando de acá de Santo Domingo, una audiencia ante el Tribunal de Santiago, ante el Tribunal de Samaná, de San Pedro y viceversa. Es totalmente práctico y viable en ese sentido. Pero ya en el tema de aportar las pruebas, físico, ejemplo, un arma, una pistola, de un hecho penal, ejemplo, documentos que tengan, qué sé yo, digamos, 500 páginas y ciertas documentaciones que requieren obligatoriamente ser depositadas en físico, bueno, pues ahí es que se complica un poco el tema, en el que se pueda violar en cierto punto el derecho de defensa de la contraparte, que no se entere cuando yo haya hecho un depósito porque no tiene acceso al expediente en físico. Bueno, esas son una de las pocas negativa que pueda tener este tema de la virtualidad, pero indudablemente que la virtualidad sí tiene su efectividad en cuanto al conocimiento de las audiencias. ¿Tú crees que se va a quedar a futuro cuando, con Dios por delante, pase ya lo del COVID-19? ¿Se quedará tal vez la modalidad dual de presencial y semi, vamos a decir, y virtual? Sí, yo entiendo totalmente que así será y he visto que ya el Poder Judicial lo tiene contemplado, ya sacarle una legislación formal al tema de la virtualidad, porque es informal. Oh, Incluso hoy en día, cuando si yo, por ejemplo, te demando y te sí. cito de manera virtual, si la contraparte no acepta esa virtualidad, pues no se conoce, pues es opcional, no obligatorio. Incluso precisamente hoy tenía una audiencia virtual, pero la contraparte
notificó a última hora de que él no estaba dispuesto a conocerlo de manera virtual y ya por ende no se puede conocer, porque al día de hoy no está reglamentado oficialmente. Pero sí, es necesario. Yo entiendo que es totalmente viable para el Poder Judicial en todo el sentido de la palabra y entiendo que efectivamente va a estar tipificado en una ley, en un reglamento interno, por lo menos de la Suprema Corte de Justicia. Sí, y sobre todo es más rápido, es decir, un juez puede conocer más casos de esta manera que si fuera presencial, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Y como efectivamente el Poder Judicial ha demostrado, ha tenido más productividad a nivel de decisión de conflicto, o sea, de resoluciones, sentencias, ha dictado sentencia, ha dictado más sentencia que un Estado normal, o sea que tiene su factibilidad, claro, la virtualidad. ¿Ustedes tienen las estadísticas ya o todavía no tienen nada? ¿O tienen algo más o menos? Ellos han tirado por las redes y demás ciertos estimados, ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia, la Sala Civil en estos días dictó, no sé qué, como 500, 400 resoluciones, a diferencia de lo que hacía en un estado normal, que tal vez te podía dictar, no sé, 100 sentencias, bueno, en un periodo de 3 meses dictó como 400, o sea, es muy viable, en verdad que sí. El hecho es simplemente poder llevarla a un ámbito reglamentario, el legislarlo de verdad, para que sea impuesta a las partes, que no sea opcional, sino que también sea obligatoria. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en materia de derecho de autor, que aquí es que yo quiero que hablemos. Si alguien que no tiene ninguna noción de derecho, nosotros va a ver este Zoom, ¿qué le podemos decir nosotros? ¿Qué es el derecho de autor? ¿Por qué es importante? Bueno, sí, el derecho de autor es totalmente importante y lamentablemente, hago la salvedad, no solo en nuestra sociedad dominicana, sino a nivel mundial, hay un desconocimiento total de esta materia. Puede ser obviamente por ignorancia, desconocimiento, alejada de su propia modalidad de vida, que uno no está obligado a tener obviamente conocimiento de asuntos legales y demás. Pero lo que pasa es que es la propia sociedad que te inclina a tú desconocer estos tipos de derechos y sobre todo a violar estos tipos de derechos, porque la sociedad incluso trabaja y lleva su vida en torno a precisamente ver cómo viola esos derechos, ya sea inconsciente o conscientemente a violar esos derechos. Porque, ejemplo, tú incluso yendo en tu radio, en tu vehículo, quemas CD, te pasas canciones y demás, sin darte cuenta, tú estás violando derechos de autor inconscientemente. Pero bueno, y nos vamos con un poco de historia. Vemos que el derecho de autor como tal, muchos no saben que surge ya a raíz de cuando surge la imprenta, que fue a mediados, si no me equivoco, del siglo XIV, sí, principios del siglo XV, en los países europeos como Suecia, Alemania, demás, Francia, Inglaterra, y bueno, surge como una necesidad nueva de la imprenta y bueno, eso es lo que es el derecho de autor. Y es reglamentado a nivel mundial por primera vez a través del Convenio de Berna, que fue reglamentado en el 1886, que lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Y bueno, el derecho de autor, para no marear mucho, es la rama del derecho que protege todas las creaciones que provengan del intelecto humano, no las creaciones que se den o que se desarrolle una empresa, no, no. El derecho de autor está concebido, pues únicamente puede nacer del intelecto humano, pues solo el humano es capaz de crear, de concretar situaciones, no empresas, porque muchas personas, no, que esa empresa creó tal canción, no, no, esa empresa administra derecho de autor, más el creador es una persona física, humana, y no se protegen las ideas. El derecho de autor protege la forma de plasmar esas ideas. Es decir, yo tengo la idea de una canción o de un poema dirigido a la bella Celine, pero no es la idea, es como yo plasme en un papel ese poema dirigido a Celine. Eso es lo que se protege por derecho de autor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si ese poema que tú estás hablando, tú lo escribiste en un papel y me invitaste a salir a mí, y tú agarraste una servilleta y pusiste ese poema, pero vengo yo de astuta y agarro esa idea o le tiro una foto y voy y registro ese poema como mío. ¿De qué manera
¿Cuál facultad te da la ley a ti para desmentirme de que esa idea no es mía, sino es tu obra? ¿Hay Claro. posibilidad? Sí, antes de responderte esa pregunta, obviamente para todos los que nos estén viendo y escuchando, es importante resaltar primero que se protege una obra por derecho de autor, en este caso ese poema, con la mera creación de la misma, con el mero hecho de yo plasmarlo en ese papel y está protegido a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Para fines de tercero, para fines de precisamente evitar esas situaciones, se debe de registrar, lo correcto es registrarlo ante la oficina competente, que en nuestro caso sería la Oficina Nacional de Derecho de Autor, o en dado caso, hacer un acto de declaración jurada o un acto de declaración ante un notario público en la que tú dices que en fecha tal, yo, Hansel Durán, creé el poema tal, contenido en tal, dedicado a la señora Celine. Se consta. Eso es más para fines de tercero. El derecho de autor no es constitutivo de derecho, su registro, no. El mero hecho de tú hacerlo. El registro es más puramente para eso, para fines de demostrar ante el tercero de que yo en fecha tal creé esa obra. Pero en una situación como esa, en la que yo creo ese poema y una persona astuta, un pillo, como se dirían los españoles, bueno, se aprovecha de esa obra y la registra como el bueno. Ahí hay una cuestión ya de prueba. Si efectivamente yo pruebo que yo en el restaurante tal, estando con Celine, escribí ese poema y había una cámara, o incluso con testigos que estuvieron ahí, con tu hermana, con tu madre, con un amigo en común, vieron que fui yo que lo escribí, y no obstante esta persona fue de primero y lo registró, bueno, yo ante un juez, con esas pruebas que están ahí, con tu propio testimonio y con los amigos presentes, pues puedo demostrar de que efectivamente fui yo que lo creé, no obstante tú lo registraste primero. Ok, Esa es la única viabilidad de registrar por derecho de autor, porque muchas personas desconocen eso y dicen, no, como simplemente yo la creé, yo lo tengo que registrarlo porque no es constitutivo. Bueno, pues sí es necesario más para fines de evitar esas circunstancias a futuro, de que terceros quieran aprovecharse de creaciones de otros. y eso mismo pasa también con las personas que hacen todas esas canciones, es decir, simplemente tienen que hacer lo mismo que hemos ahora mismo redactado con esto, ¿verdad? Totalmente, incluso en muchos casos eso lo hemos llevado a través de nuestra oficina, casos, eso pasa a diario totalmente, personas que se aprovechan de creaciones de demás o de la buena fe de otros que le ponen de conocimiento, mira, hice esta canción, Celine, mira, ve qué tal, ¿te parece bien, papá? Incluso conocido, incluso no conocido, se enteran de eso y la registran como suya. O sea, te Y dicen, ya antes, te dicen, no, eso no sirve, eso está malísimo, y de repente tuya la canción tuya. exacto, y ya tú me entiendes, queda enganchado, como diría, sí. Bueno, a nosotros, por ejemplo, en la oficina no ha pasado, y ustedes lo saben, varios casos. Déjenme plasmar sin nombre de empresas, pero para que tú me des públicamente y también esto le sirva a otra persona que tenga un caso similar. Nosotros tenemos que presentar, obviamente, para vender un proyecto, hay que presentarle la idea a la persona interesada o al cliente que manda hacer ese proyecto. Entonces, muchas veces tú vas a donde un cliente a presentarle un concepto de algún evento o de algún lanzamiento de X cosa. Vamos a decir que de una campaña publicitaria, de un producto. Sí. Y no ha pasado que o nos mandan a una licitación que no ganamos, o muchas veces declaran incierta, pero ¿qué ha ocurrido? Cuando tú ves el lanzamiento de ese producto, de esa campaña, de lo que vaya a ocurrir, tú te encuentras con la idea exactamente como nosotros se la presentamos al cliente. En nuestro caso, queda fácil muchas veces de comprobar porque uno le deja, algunas veces se manda por correo, pero algunas veces se hace una presentación en un salón, o ya sea en la oficina nuestra o en la oficina del cliente. Es decir, que ahí tal vez hay un poquito, vamos a decir, que de menos certeza para que la gente diga, no, pero tú nunca me mandaste eso, yo no lo vi, es tu palabra contra la mía. Entonces, ¿de qué manera una persona puede proteger una creación de un material de esta índole? Bueno, exacto, independientemente de qué tipo de obra o creación sea, ya sea conceptos de programas, de diseños
digamos, de plataformas para fines de programativa, de televisión, diseños, dibujos y demás de arte con fines de producciones de espectáculos televisivos y demás. Obviamente, en estos casos siempre es bueno la constancia. Cuando tú haces un proyecto como ese para licitar y ganar cualquier tipo de licitación, ya sea privada o pública, bueno, pues la propia creación como tal, la propia constancia de tu remitirla, ya sea por correo electrónico, en PDF, a ¿Cómo través se de un ve? CD, a través de exacto, un USB, o ya sea en físico, de que te lo reciban, ya hay, ellos están reconociendo de que esa obra fue creada por esta empresa o administrada por esta empresa, bajo el nombre de esta empresa, pero fue creada por esta persona física y por ende ya ahí no pueden alegar de conocimiento. Obviamente, si utilizan y se aprovechan de esa buena fe, de que tú licitando o bueno, dando tu idea, mira, este sería mi aporte para ese producto final o para ese programa, mira, este sería el concepto creado por nosotros. Y no obstante tú no ganes y ellos lo usan, bueno, pues estarían violando totalmente, en todo el sentido de la palabra, tus derechos de autor. ¿Y cuál sería el procedimiento después que uno se da cuenta que utilizaron esa obra sin la autorización nuestra? Obviamente siempre haciendo la salvedad de que siempre incluso antes de poner en manos de un tercero, ya sea un allegado o no, o para fines comerciales o para una situación como esa, que para licitar, que tú no sabes si ganará o no, bueno, siempre es mejor tenerlo registrado ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor, en nuestro caso, República Dominicana, o hacerlo mediante acto notarial, hacer un acto de declaración ante un notario de que tú has creado esto y se lo estarás remitiendo a tal institución, a tal entidad privada y demás, para que conste mediante notario de que tú lo creaste en fecha tal y se lo estará remitiendo en una fecha estimada de tal fecha. Entonces, independientemente de ese derecho, obviamente ya ahí lo primero habría que hacer una intimación de reconocimiento de derecho de autor, pues se está infringiendo un derecho fundamental como es el derecho de paternidad de la obra, o sea, están tomando como que si ellos hicieron la obra y por ende no reconocen el derecho de paternidad tuyo, que el derecho de paternidad es el que se reconozca que esa obra la creó Celine bajo producciones tal, Celine Production. Y en ese sentido, si no lo hacen, bueno, pues tú perfectamente puedes demandarlo por las vías civiles y comerciales pertinentes, ya sea por la vía civil o penal, que es bueno hacerle notar a ustedes que el derecho de autor es una de las pocas ramas del derecho que te permite irte por muchas vías, ya sea vía administrativa, vía civil o penal. O sea, ya tú tienes la decisión de, ok, violaste mi derecho de autor, te voy a demandar civilmente y también penalmente, para que te pongan una pena de prisión y a la vez tengas que pagarme los daños y perjuicios por haberle infringido esos derechos de autor. Bueno, aquí en nuestro país lamentablemente pasa mucho eso. Lo que ocurre en algunos casos es que tal vez las personas no se atreven a llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque en algunos casos son empresas tal vez muy grandes o tal vez por desconocimiento de la misma, pero hay algo, esto prescribe, es decir, si una persona no lo hace en una cantidad de tiempo, cuando ponen esa obra tuya en exposición, ya yo, ¿qué tiempo tengo para hacer alguna reclamación? Sí, sí, básicamente eso aplica para el derecho común, los años de prescripción para el derecho común, que es un estimado casi de 20 años, salvo que la jurisprudencia disponga lo contrario, pero en principio se tiene 20 años para reclamar dichos derechos. Ay, mi madre. Salvo que ya lo hayan cedido, no tendría sentido si ya, porque hay muchas personas incluso que demandan, incluso años después, pero no tuvieron claro que mediante un contrato se dieron todos sus derechos y por ende no les fueron violados, porque hay personas que para ceder cualquier cosa o autorizar el uso de su obra, no se dan cuenta y ceden todos los derechos exclusivos de su obra y bueno, ya a futuro no podrán reclamarle a ese que utilizó su obra, que él entendió que infringió. Por eso siempre hay que tener claro de a quiénes se les ceden los derechos y qué tanto derecho estamos cediendo sobre nuestra obra. ¿Y los derechos patrimoniales? Exacto, me refiero a todos esos derechos, porque hay que hacer, y hago la salvedad para ir haciendo la diferencia. El autor de cualquier tipo de obra goza de lo que son los derechos morales, que a la vez entra lo que comentaba ahorita, que son el derecho de paternidad, de que se te reconozca como creador de la obra, lo cual es un derecho inalienable, imprescriptible
es intransferible. O sea, aunque tú quieras, Celine, tú no puedes ceder tus derechos morales. O sea, tu derecho de paternidad es que tú fuiste la creadora de eso. Tú puedes ceder, entonces, el otro renglón, que es los derechos patrimoniales, que es el derecho de tú ceder los derechos de remuneración, de tú poder comercializar la obra, ya sea por exhibición pública, Es decir, transmisión. un ejemplo, yo te puedo ceder, tú me puedes ceder el poema y yo lo comercializo. Lo que yo tengo que decir que la creación es tuya. Y por, Claro, por más que yo te por haya siempre. cedido, exacto, por más que yo te haya cedido los derechos patrimoniales de poder comercializar con dicha obra, aunque yo quiera, no puedo ceder el derecho de paternidad. Esa persona siempre tendrá que reconocer de que tú fuiste la Mencionar. creadora de ese concepto, de ese programa, de esa música, de esa obra literaria y demás, siempre, de por vida. Perfecto, wow. Sí, sí. Entonces, señores, esto es de verdad que es profundo y más ahora que hay tantas personas que en un momento determinado no se dan cuenta que tienen mucho talento y pueden escribir cualquier o diseñar cualquier cosa y sin embargo se lo pasan a otro aquí la mayoría de la gente le ha ocurrido eso y más lo que trabajamos en arte, que tú presentas algún proyecto y de repente alguien tiene tu misma idea. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo monto un evento y yo encuentro que otra empresa u otro productor llevó exactamente ese mismo evento o esa misma producción que yo hice y lo hace para un cliente de él particular. Bueno, básicamente es lo mismo lo que te comentaba. Si, y ya en el caso que me imagino cuando tú te refieres a eventos, te refieres a eventos en vivo, producciones en vivo, conciertos y demás. Bueno, en este caso no estaríamos circunscribiendo, o sea, Es decir, el por evento, ejemplo, si yo tengo un evento del lanzamiento de tu oficina, de tu marca, de abogados y todo eso, entonces hacemos un lanzamiento en un hotel, en un salón de un hotel y se te hace un diseño completo con los requerimientos que tú y yo nos ponemos de acuerdo. Entonces, de repente, tú vas a otro evento, un mes, vamos a poner X cantidad de días, X, y tú me llamas y me dices, Celine, pero lo que tú me montaste a mí, exactamente yo lo estoy viendo en tal lugar. Tú puedes pensar que fui yo misma, entonces yo te puedo decir, Hansel, pero yo no hice eso. Eso, y averiguo. Pero es exactamente el mismo concepto que yo te monté a ti. Y peor aún, puedo demostrar que la persona que montó ese evento fue invitado a nuestra actividad, a la que tú me contrataste. ¿Hay alguna forma de poder ponerle una penalización a esa tercera persona? no, no, sí, sí, claro, obviamente siempre que se demuestre que ese otro uso que se hizo de ese concepto y demás, de esos diseños, porque es un conjunto de todo, o sea, y se valorará en su conjunto. Si, ejemplo, esta productora, esta persona física, crea ese concepto y lo registra, incluso hace una carpeta, pone que ejemplo, la presentación va a ser así, tendrá tanto bailarines, con una coreografía tal, un diseño de escenografía tal, con tales colores, con este diseño, y lo tiene ya plasmado en una carpeta, pero reitero, no son ideas, en una carpeta, y no obstante lo haya registrado uno en la oficina de derecho de autor, si ve que efectivamente otra empresa, otro particular lo utiliza, ese mismo concepto, con la misma coreografía, con el mismo diseño, los mismos colores, pues sí se estaría hablando de actuaciones de mala fe en violación a tus derechos de autor. Y hablo de mala fe en el sentido porque esa persona estuvo ahí y tuvo conocimiento, o fue una persona que a la cual tú le pusiste de conocimiento voluntariamente de que ese era el concepto, bueno, y se aprovechó y lo autorizó más adelante y efectivamente sí, estaría infringiendo tu derecho de autor indudablemente. Bueno, la verdad que he quedado encantada. Nosotros tenemos que hacer esto, por lo menos aunque sea un poquitico semanal, porque hay tantos temas que yo quiero que tú le des un poquito de No, no, conocimiento. claro, y yo trato de hablar lo más llano y sencillo Claro. posible y genérico, que he hablado genérico en el sentido de que el derecho de autor es mucho más complejísimo de ahí, pero he tratado de ser lo más sencillo posible. Para la próxima entrega quiero que hablemos de las canciones, quiero que hablemos de todos Okay. esos artistas dominicanos que son leyendas, pero que nunca en su vida registraron una canción. Y yo sé que ustedes tienen muchos casos así en la oficina. Hay Sí. desconocimiento porque hay algunos de ellos que entienden que ya esa canción tuvo 40, 30, X cantidad de años atrás y nunca la registraron.
y entienden que ya no tienen ni siquiera un peso que cobrar por eso. Y de hecho también hemos sabido de casos, porque ustedes también lo han llevado en la oficina, de personas que le ha ocurrido eso, algún artista, y se dan cuenta que una X persona que tuvo en su vida en un momento determinado fue y registró esa canción de esa Totalmente. persona y ha cobrado por durante varios años esa cantidad de dinero que le... Y como le ha pasado también a muchos artistas de talla internacional, o sea, totalmente, es totalmente común en el ambiente artístico, así sobre todo en la música. Bueno, pues entonces para la próxima quiero que prepares este tema para que le demos tips a los artistas viejos y a los nuevos, porque ahora hay tantos artistas, vamos a decir, de la nueva generación que hacen una composición en su casa, se la ponen a un amigo y de repente tú tienes un beat que lo está sonando en otro No, lado. claro, y también cuáles derechos le asisten, porque muchos viejos y nuevos talentos, nuevos artistas desconocen los derechos que tienen sobre una obra, porque muchos creen que cediéndolo todo, se ponen a filmar sin conocer, bueno, deben de tener claro cuáles derechos están cediendo a la hora de firmar un contrato de representación o una productora nacional e internacional, tienen que estar pronosticados de que qué le van a hacer, qué le van a exigir en principio esas productoras para que lo puedan, digamos, cubrir a nivel monetario o firmarle su carrera artística. Tienen que estar, digámoslo, resguardados antes de firmar cualquier documentación. Pues perfecto, pues así lo haremos. Ansel, muchísimas gracias de verdad y see you soon. Gracias a ustedes por estar online. Siempre, Que la siempre. pasen súper bien. Chao. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye bye.